Buenos días, tardes o noches, o sea la hora en la que vean este video. En esta ocasión muy especial, les traemos la 10ª parte de historias de terror, leyendas urbanas, creepypastas y un pequeño misterio al final de este video, así que no se lo pierdan. Según el mapa, debo caminar 3 kilómetros, luego del Valle de la Muerte, luego tengo que pasar por el bosque de Aokigahara, luego tengo que buscar un letrero que diga Welcome to Heia, después tengo que esperar media hora hasta que aparezca un sendero. Vaya lío para encontrar un libro. Mientras camino por este tranquilo lugar, ¿qué tal si les cuento una historia de terror? Creo que se llamaba La Nueva Casa. Nosotros vivíamos en Querétaro, como siempre mi familia muy unida, y mi padre por cuestiones de trabajo tuvo que mudarse a Guadalajara, Jalisco. Como mencioné antes, mi familia siempre ha sido muy unida, así es que decidimos mudarnos a Guadalajara, Jalisco junto con mi padre. Salimos de viaje, nuestros tíos siempre han vivido con nosotros, jamás hemos tenido problemas con ellos, así es que siempre han sido bien recibidos en casa. Al llegar a la ciudad estuvimos hospedados en un bonito hotel, en lo que encontrábamos un hogar para rentar. Pasó la semana y no encontramos ninguna casa en renta, cerca de donde sería el nuevo trabajo de papá. Un compañero del trabajo de papá le prestó una casa para que nos siguiéramos pagando hospedaje en el hotel. El único problema es que en esa casa espantaban. Nosotros necesitábamos la casa, así es que no nos importó, ya que solo sería por unos días, en lo que encontrábamos una casa en renta. La nueva casa. Llegamos al lugar, era una casa muy grande y bonita, aunque algo descuidada por el tiempo que estuvo sola. Acomodamos nuestro equipaje y pasamos la primera noche ahí. Al parecer todo estuvo normal, no miramos ningún fantasma, papá se fue a trabajar y mi tío fue a buscar trabajo. En casa solo nos quedamos mi tía, mamá y yo. Empezamos con la limpieza y dejamos todo listo para pasar la semana ahí. Cayó la noche y papá llegó a casa, para eso mi tío ya había llegado. Alistamos las cosas y nos fuimos a dormir cada quien a su recámara. Al despertar todo parecía en orden, pero algo muy raro sucedió. Mi tío amaneció dormido en el piso del baño, algo raro, ¿no? Inmediatamente lo despertamos al verlo dormido en el piso. Al despertarlo le preguntamos qué fue lo que le pasó, pero ni él supo lo que le había sucedido, simplemente contestó que en la noche no podía dormir muy bien. Todos pensamos que quizás se levantó sonámbulo y hasta ahí llegó, pero lo olvidamos en el mismo día. Al siguiente día, todo parecía en orden hasta que nos fuimos a dormir todos. Antes de entrar a mi recámara, mire que alguien entró a la recámara de mi tío. Lo extraño es que todos estaban en la sala, alistándose para dormir. No le di importancia y seguí hacia mi cama. Al día siguiente, cuando despertamos, mi tía estaba en baño dormida. Esta vez no fue mi tío el que durmió en el baño, ahora fue mi tía. Fue cuando pensamos que quizás existía algún problema entre ellos y no nos querían decir. Igualmente pasó desapercibido. Durante el transcurso del día el dueño de la casa fue a visitarnos para ver qué tal estábamos. Le comentamos lo sucedido y lo único que hizo fue reírse. Nos contó la historia de lo sucedido en esa casa. Según la historia, esa casa pertenecía a su hermano, una persona muy ambiciosa al dinero. Tenía demasiado dinero guardado en la casa, hasta que en un intento de asalto lo asesinaron dentro de la casa. Una vez terminada la historia, el señor amablemente se retiró. En ese momento mi piel se hizo de gallina por lo sucedido con mi tío. Decidí estar un poco más atento para ver si lograba presenciar algo sobrenatural y así fue. Cerca de la 1 de la mañana empecé a escuchar ruidos en la casa, como si alguien anduviera caminando por la cocina, así es que me levanté a revisar. Al llegar a la cocina, entre la oscuridad miré una silueta, era la forma de una persona. En cuestión de segundos se desvaneció y mis piernas empezaron a temblar, ya que jamás me había tocado presenciar algo como eso. Al tratar de regresar a mi recámara, miré cómo lentamente se abrió la puerta de la recámara de mi tío. Yo quedé totalmente paralizado por la impresión de lo que estaba viendo. A los pocos segundos observé cómo mi tío venía flotando en el aire como si alguien lo estuviera cargando. Para mi mala suerte, mi tía se despertó y logró ver cómo su esposo estaba en el aire. Mi tía no soportó mucho y gritó con gran fuerza. Fue un grito aterrador. Inmediatamente al escuchar el grito, mire cómo cayó mi tío al suelo de golpe, como si lo hubieran soltado. Me asusté tanto que me desmayé. Al día siguiente desperté en el sillón de la sala. Mi padre no fue a trabajar ni mi tío, todos estaban reunidos en la sala. Cuando desperté me preguntaron qué fue lo que había visto y les conté todo. Mi tío comentó que al caer al suelo él despertó del mismo golpe y miró cómo me desplomé. Le platicamos lo sucedido al dueño de la casa. Fue entonces que iniciaron una investigación del por qué el fantasma sacaba a la gente de esa recámara. El problema era fácil de reconocer, puesto que fue gente especializada en eso y la respuesta estaba muy clara. Quebraron el piso de la recámara y empezaron a escarbar en diferentes puntos, hasta que encontraron una bolsa negra con más de 200.000 pesos.
Al querer sacar la bolsa del cuarto, la puerta se cerró de una manera muy violenta, no dejando salir a las personas, incluso les arrojaron objetos a las personas. En ese momento se le ocurrió algo al dueño de la casa, la idea fue reconstruir el piso y dejar la recámara con el dinero dentro y clausurar la puerta de esa recámara. Así fue como logramos deshacernos de ese fantasma, ya que el fantasma lo único que quería era proteger su dinero. Hasta el momento tenemos más de 2 años viviendo en esta casa y desde que clausuraron la recámara jamás ha sucedido nada extraño de nuevo, a excepción de unas risas malévolas que se escuchan de vez en cuando a través de esas paredes. Para serles sincera, esta historia no me dio miedo, pero me pareció buena idea comenzar con una historia un poco suave, pero ahora les contaré una pequeña historia de terror que me contaron antes de venir a este bosque. No tiene título, así que soy una persona como cualquier otra, sin nadie a quien perjudicar, y me gustaría que nadie me molestara, pero lo que sucedió fue inevitable. Les contaré mi experiencia en el verdadero infierno, no en el que todos creemos o supongo la mayoría sabemos. Yo era un estudiante. Al salir de clases fui a mi casa. Al llegar, encendí mi computadora. Mientras se encendía, me cambié de ropa. Al volver, inicié sesión en Facebook. Mientras chateaba con conocidos y no conocidos, escuchaba una canción de Linkin Park. De pronto vi un video que decía algo así, como la verdadera cara del internet, lo que no sabemos de internet. Ya no me acuerdo. Al entrar y revisarlo me interesé un poco al entrar y ver el video. Explicaba que nosotros no conocemos ni el 10% del verdadero internet y se mostraba la imagen de un iceberg. Al terminar de ver el video quise saber más de la famosa Deep Web que se mencionaba. No tardé mucho en saber cómo entrar ahí. No era tan complicado entrar con el navegador Tor. Al descargarlo e instalarlo fui a la Hidden Wiki luego de pasar casi 1 hora en buscadores como Torch, Grants y llevarme una gran desilusión, ya que no encontré nada de lo que me dijeron que encontraría. Al cerrar el Tor seguí con mi vida como si nada. Al pasar unos días y al querer desinstalar algunos programas de mi computadora, vi el icono de Tor. Volví a entrar a él, pero al buscar por casi 2 horas y solo encontrarme con páginas raras, no en el sentido de tenebroso o un screamer, me aburrí y me puse a buscar en un nuevo buscador llamado Search the Darknet y encontrar más páginas en inglés y en otros idiomas que no había visto antes, y encontré más de lo mismo. Encontré algunos videos algo terroríficos, pero era lo que se podía ver en cualquier película de terror. No sé por qué seguí buscando cualquier palabra al hacer que se me pasara por la cabeza, poniéndome a buscar algo aleatorio en los buscadores. Encontré un foro. Para mi decepción, en inglés el color del fondo era gris y tenía un paisaje de una montaña y un bosque. No era nada para alarmarse. Al estar aburrido decidí ver de qué estaban hablando. A medida que hablaban, copiando los textos y los ponía en el traductor. No hablaban nada divertido, solo páginas porno que ya había visto antes, nada nuevo. Al seguir viendo, alguien se conectó a la conversación. No recuerdo su nombre, pero al poner en el traductor su conversación decía que porque están en un lugar tan aburrido con los demás dejaron de mensajear, y puse en el chat "what". Esa persona puso un emoticón de carita sonriente y puso "descarga esto, con esto te vas a divertir", o eso decía el traductor. Al presionar el link se comenzó a descargar un archivo. Casi tardó 10 minutos y se abrió y se instaló. Al terminar de instalarse, se abrió un nuevo navegador, no una pestaña ni una página, sino un navegador. Estaba en inglés, pero la ventana de bienvenida era parecida a la de Tor, y al buscarlo pude encontrar la verdadera cara de internet. Lo que vi ahí, puedo afirmar que no es nada de una película o algo que alguien normal pueda ver. Lo que se dice del Vega Ring no es más que una cortina. Lo que vi fue peor, no en el sentido de violenta, una pelea muy exagerada, sino una pelea real, como sería si en verdad la gente peleara a muerte, y videos con una pésima resolución, pero estoy agradecido de que haya sido así. No tengo ganas de saber qué sería si estuviese en buena calidad. Y te dejo este mensaje para que sepas que no debes buscar más allá de la Deep Web. Al escuchar esta historia no puedo estar tranquila, ya que hasta donde sabía la imagen de las iceberg es falsa. Ahora creo que la imagen está mal colocada y en realidad va así. Fue una buena historia. Según el mapa tengo que esperar media hora, luego un sendero se abrirá y habrá 2 letreros enfrente de mí. Tengo que ir a donde diga Silent Hill. Les contaré la última historia de terror mientras voy por este camino. Hermanita eres tú. Escrito por Herme. No tenía hermanos, también conocí a mi padre, solo lo veía en fotografías. Sabía que mi madre algunas veces viajaba para verlo, pero nunca me llevaba con ella. No sabía por qué, solo sabía que ellos ya no estaban juntos, se divorciaron tiempo atrás. Una noche yo estaba sentada en mi sala, viendo tranquilamente la televisión. Mi madre, mientras tanto, estaba en la cocina preparando la cena. De pronto sentí unas inmensas ganas de tocar el piano. Sabía cómo hacerlo, pero lo justo, algunas melodías básicas.
Crucé al otro lado de la sala, y cuando puse mis manos sobre las teclas del piano, sentí como que algo invadía mi interior. Fue una sensación nueva y extraña, pero inexplicablemente comencé a tocar una dulce melodía que no conocía. No sabía lo que estaba tocando, pero de pronto mi madre se acercó a mí, llorando me dijo: Raven, mi niña, ¿eres tú? Raven. Mamá. ¿Quién es Raven? Soy yo, Hermione. Pero al parecer no me escuchaba. Yo seguía tocando esa bonita melodía, pero sin saber muy bien por qué. Qué tonta soy, Hermione, lo siento. ¿Dónde aprendiste a tocar esta melodía? No lo sé, mamá. Pero, ahora no quiero que me mientas más. ¿Quién es Raven? Supongo que es hora de que lo sepas. Mira, cuando quedé embarazada, no te tuve solo aquí. También traje al mundo a otra niña, 2 gemelas. A la otra la llamé Raven. Ella se fue a vivir con tu padre. Meses después acordamos que ninguna sabría de la otra para evitar problemas. Cada vez que voy a visitar a tu padre, paso mucho tiempo con ella, pero hace unos momentos, tu padre me llamó desesperado diciéndome que Raven ha muerto por un disparo en la cabeza. Justo cuando tú estabas tocando esta bella melodía, empezó a llorar de nuevo. Ella era absolutamente igual a ti. En lo único que os diferenciabais era esa mancha en forma de luna que tienes en la mejilla. Ella también la tenía, pero con forma de estrella. ¿Por qué nos hicieron esto? Ella tal vez no hubiera muerto si viviese conmigo. Lo sé, tranquila. Le grité. Días después me encontraba peinándome frente al espejo y me fijé que la mancha que tenía en mi rostro se había convertido en una mancha en forma de estrella. Raven, hermanita, ¿eres tú? Sí, Hermione, dijo la niña desde el espejo. ¿Por qué te fuiste? Era mi destino, nací para cuidarte, debo hacerlo. Me puse a llorar, pero increíblemente no sentía miedo. Raven me miró con esos enormes ojos café que ambas teníamos y solo dijo: te quiero mucho. Desde ese entonces, cada vez que me voy a dormir, escucho el piano de la sala, suena esa suave melodía que nunca aprendí a tocar. Increíblemente solo yo puedo escuchar. Me llegó una carta de un amigo que decía que me enviaría un regalo, pero ya que el cartero lo entregó hace una semana, y la carta fue escrita casi hace un mes, lo que sea que debía enviar ya debería estar aquí. Creo que debería mudarme de este lugar. La atmósfera es increíble, no puedo negarlo, pero no es tan divertido estar en este lugar lleno de monstruos, y estar con otras 2 personas, es tan aburrido. Tal vez debí ir a Raccoon City. En lo que espero les contaré una leyenda urbana. El autobús fantasma. Un autobús de servicio nocturno hacía su ronda por el centro de la capital, aunque en fin de semana solía ir lleno de jóvenes que regresaban de fiesta. Entre semana el transporte no llevaba a más de 3 o 4 personas en cada viaje. Sandra era una de esas trabajadoras noctámbulas que terminaban su jornada laboral al amanecer, pero hoy había tenido suerte y se pudo escapar un par de horas antes de la empresa donde trabajaba como teleoperadora. Mientras subía al autobús iba pensando que con un poco de suerte podría dormir del tirón y levantarse a una hora normal, como el resto de sus conocidos, para pasear por el parque a la luz del sol. Como echaba de menos hacer vida diurna, pero por desgracia su trabajo por la noche era agotador y en más de una ocasión los jefes les obligaban a hacer unas horas extras, que por supuesto no se reflejaban en su sueldo. El conductor de la ruta ya era un habitual, pero la verdad es que Sandra no era muy dada a hablar con desconocidos, por lo que al picar su billete intercambió una sonrisa con él y continuó avanzando. Sentada en la parte central del autobús, luchaba contra el sueño mientras trataba de mantenerse despierta. No quería pasarse de su parada y acabar en la otra punta de la ciudad. Como casi siempre el transporte estaba casi vacío, solo un chico con aspecto de universitario escuchando música con su iPod mientras hojeaba cientos de hojas de apuntes. Sandra miraba aburrida por la ventana cuando sintió que el autobús se detuvo a recoger otros pasajeros. 2 hombres subieron colgando de sus hombros a una mujer que parecía inconsciente. Muy probablemente se hubiera pasado con las copas y sus amigos la estuvieran llevando a casa. Era el pan nuestro de cada día durante el fin de semana, pero un martes era más extraño ver un espectáculo como aquel. Los hombres avanzaron de lado por el pasillo, mientras la mujer parecía envolver con sus brazos el cuello de sus acompañantes. Sin duda estaba totalmente inconsciente porque arrastraban sus pies por el suelo con cada paso que daban hasta el fondo del autobús. Una vez allí se sentaron en la última fila, uno a cada lado de la mujer. Su aspecto desaliñado y el pelo cubriendo su cara impedían ver si se encontraba bien. Pero Sandra, que no tenía mucho más que hacer, lanzaba miradas furtivas a los extraños compañeros de viaje.
Los tres se mantenían en silencio y los hombres parecían un tanto agitados, probablemente por tener que cargar a cuestas a la mujer, que francamente tenía unos kilitos de más. Cuando descubrieron que Sandra les miraba continuamente, le lanzaron una mirada tan fría e intimidatoria, y se dijeron algo el uno al otro que no alcanzó a escuchar. De inmediato bajó la cabeza y asustada, no se atrevió a mirar de nuevo hacia atrás. Pero pasados unos minutos su curiosidad pudo a su miedo y se acordó que tenía un set de maquillaje en el bolso, sacó un pequeño espejito y empezó a buscar el ángulo para mirar qué hacía el trío sin ser descubierta. Los hombres estaban distraídos mirando por las ventanillas, como intentando descubrir dónde estaban o buscando algún lugar. La mujer, que ya no estaba rodeando con los brazos los cuellos de sus acompañantes y se había recostado en el asiento, parecía que se había despertado y miraba hacia ella. Sandra aprovechó que los hombres no podían verla para girarse a mirar a la mujer. Casi se cae al suelo del susto cuando vio la cara de la mujer con la boca totalmente abierta y los ojos como platos mientras la miraba. Nuevamente agachó la cabeza y se giró al frente. El aspecto de la mujer la había dejado impactada, la miraba como con ojos de terror y tan fija y fríamente que parecía una muñeca. Sin poder evitarlo miraba por el espejo qué sucedía una y otra vez, pero la mujer no dejaba de mirarla, inmóvil. Mientras se giraba nuevamente a ver qué sucedía, sintió una mano en el hombro que casi la mata del susto. Era el chico del hipop que se había levantado mientras ella estaba distraída. Con una cara de miedo que Sandra nunca podrá olvidar, la miró y la susurró al oído: «Bájate conmigo en esta parada y por lo que más quieras no mires a la gente que está sentada detrás». Sandra sintió algo en su tono de voz que no le hizo dudar que el chico estaba muerto de miedo y debía obedecerle. Ambos bajaron en la siguiente parada, con la cabeza agachada y sin mirar a los extraños personajes que se habían sentado en la otra punta del autobús. El autobús continuó su viaje y cuando sintieron que ya se había alejado lo suficiente, el chico se giró hacia Sandra y le dijo: «Esa mujer estaba muerta, esos locos la llevaban como si estuviera borracha o desmayada, pero estaba muerta. Estoy estudiando medicina y te puedo asegurar que presentaba claros indicios de rigor mortis. Estaba totalmente rígida y tenía la cara y las manos moradas. Esos psicópatas la llevaban paseando por la ciudad como si tal cosa. Tenemos que llamar a la policía». Nota: esta leyenda urbana es posiblemente una de las que más tintes de verdad puedan tener de las que hemos puesto hasta ahora. La idea de que cualquiera a nuestro alrededor se puede ocultar en la oscuridad y soledad de la noche para disfrazar un crimen es por desgracia mucho más común de lo que pudiéramos pensar. Y sin duda el momento propicio para deshacerse de un cadáver es a altas horas de la madrugada, cuando no hay casi nadie por las calles. Lo que me gusta de vivir en este lugar es que por aquí no pasan autobuses. Esa historia me gustó ya que son cosas que pueden pasar en verdad. Ya sé que no tiene nada de tenebrosa para el público actual, he visto que la gente se ha empezado a desensibilizar mucho por las películas de terror y ahora parece que nada los asusta. ¿Y qué harían ustedes si les pasara o vieran algo como esto? Les contaré la siguiente leyenda urbana, titulada Noche romántica. Laura y su novio decidieron que era una buena noche para escaparse juntos del colegio e ir a dar una vuelta con el coche. Después de un buen rato dando vueltas, llegaron a un bosque donde decidieron detenerse para poner en práctica sus juegos románticos. Para romper el hielo prendieron la radio y al cabo de unos instantes una noticia los paralizó: un loco peligroso con varios asesinatos en sus espaldas había escapado del manicomio donde había estado internado y que se encontraba en la misma zona donde Laura y su novio se encontraban. Los dos intentaron tranquilizarse mutuamente, subieron las ventanas y cerraron los seguros. Al cabo de unos minutos que transcurrieron en completo silencio, el chico bajó del auto para ver si todo estaba bien. Llevaba consigo solamente un matafuegos para defenderse por si se topaba con el asesino. Laura se quedó en esos instantes sola y comenzó a sentirse insegura. Su novio tardaba mucho y el miedo se apoderó definitivamente de ella. Minutos después unos ruidos en el techo del coche la llenaron de pánico, no se podía controlar, notaba como si alguien golpeara, más bien parecían pasos, no podía resistirlo más, buscó las llaves desesperadamente y entre temblores consiguió prender el auto e irse de ese maldito lugar. Cuando encontrara a su novio ya se lo diría bien clarito: ¿cómo se le ocurre dejarla sola en mitad de un bosque y menos en las circunstancias en las que se encontraban? Lo primero que hizo Laura fue hablar con el director de la institución, le contó todo lo ocurrido y que su novio no había regresado. El director prometió que al día siguiente la llevaría al lugar de los hechos y que con ayuda de la policía buscarían a su novio. El director cumplió la promesa y al día siguiente llegaron al bosque. Ante ellos se presentó un dantesco espectáculo.
El novio estaba colgado de un árbol con una soga atada en su cuello, justo encima donde la noche anterior se había encontrado estacionada Laura con el coche. De pronto todo se aclaró. El novio había salido del auto y el peligroso enfermo mental antes mencionado le había atado una soga con la que lo colgó del árbol, pero dejándole los pies apoyados en el techo del auto, donde se encontraba Laura. Esas habían sido las pisadas que ella había escuchado. Había sido ella quien en definitiva lo había matado al arrancar el auto y dejar a su novio suspendido, colgado, produciendo así su muerte. Al enterarse, Laura sintió tanta impotencia y dolor que tomó la pistola del bolsillo de uno de los agentes de policía, se introdujo el arma en la boca y apretó el gatillo, acabando así con su propia vida tal como lo había hecho inocentemente con la de su novio. Nada mal, su leyenda urbana fue interesante pero de cierto modo decepcionante. Lo que me faltaba, los monstruos de este lugar están evolucionando. No soy un monstruo de esta ciudad, fui enviada por alguien a esta ciudad, dijeron que tenía que encontrar un libro, y a un tipo de pelo azul, según sé, ya debían anticipar mi llegada desde hace mucho. ¿Con que eras tú lo que debía llegar? ¿Me podrías decir tu nombre? Me llamo Misaka número 15789, es un gusto. Por cierto, el que me envió me dijo que le entregara una leyenda urbana. Otra sin título, pero la leeré de todos modos. Si pudiese explicar cómo sucedió lo haría y lo juro, pero ya que importa. Te contaré una forma de llamar al demonio, a Lucifer, o como quieras llamarlo, pero si lo intentas estás bajo tu responsabilidad. Era un día como tantos otros de mi vida, me encontraba aburrido, luego de visitar tantas páginas de historias de terror y sin fin de formas de llamar a un demonio o alguna entidad sobrenatural. Como todo joven tenía cierta curiosidad por el ocultismo o por el otro lado. Más o menos mi búsqueda de todos los días me llevó a una página muy interesante. Para ser sincero, era la típica página con el fondo negro, las letras de color rojo y un par de pentagramas decorando la página. No imponía miedo pero tampoco alguna emoción cercana a la tranquilidad. Al leer hasta la última invocación y comentarios que garantizaban que lo habían hecho y que era cine por 100% real y efectivo, decidí echarle un vistazo y hacerlo. La cosa no necesitaba de muchas cosas, solo un poco de sal, arroz, algunas velas rojas, negras, blancas. El proceso no era nada del otro mundo, solo esperar a que fuera hecho de noche exactamente a las 12 de la noche, lo común en este tipo de historias. Luego de hacer un pentagrama y encender las velas y hacer una especie de líneas con el arroz, juntando las velas tenía que decir una oración, no me acuerdo muy bien cómo era, pero era algo como: aquel que reina en la oscuridad, aquel que quiso justicia pero le fue negada, aquel que buscaba la verdad pero fue traicionado por su padre, te pido que escuches la oración de uno de los tuyos. Después de esa plegaria tenía que poner un poco de sal en las velas procurando que no se apagaran. Se supone que luego de eso tenía que pasar algo. Esperé alrededor de 10 minutos, casi algo dormido, mi mano se movió a una vela, con lo cual me quemé todo, mi sueño se fue en un instante. Muy frustrado tiré todo lo que había ahí y dije en voz alta: ¿cómo puedo perder mi tiempo en estas tonterías sin sentido? A la mierda el diablo y todos sus seguidores. Al recoger todo lo que había en el piso de mi cuarto, se me ocurrió crear mi propio ritual. Aún después de lo que dije, me decidí a hacerlo. Junté las velas negras y les puse un lazo de color rojo, y a las velas rojas les puso un lazo negro, y con ellas formé un nuevo pentagrama, y con las velas blancas formé una cruz invertida, todas unidas por la sal y el arroz y un poco de mi sangre, pero no lo sentí muy real, así que salí de mi casa y busqué algunas hojas de árboles algo secas y otras que apenas estaban saliendo, piedras, y un hueso que no tenía idea de qué era pero sentí que me serviría. Luego de volver a mi cuarto y hacer un pentagrama más grande y todo lo que conseguí y ponerlo en el centro del pentagrama, dije: si no me escuchas, rey de las tinieblas, señor del Averno, ángel caído, te pido que me muestres un en que dije eso. Un viento no sé de dónde hizo que una de las velas se cayera y empezara a quemarse las hojas que traje, pero no fue problema apagarlo ya que tenía una botella de agua a la mano. Al apagar el fuego y limpiar noté que el hueso ya no estaba. Lo busqué por todas partes pero nunca lo encontré. Al resignarme y sacar las cosas de mi cuarto, no le di importancia y me quedé dormido. Tal vez fue por susceptibilidad, pero esa noche sentí que fue la más larga que he tenido. Tuve todo tipo de pesadillas, sentí como si mi cuerpo fuese separado de mi alma y ésta fuese arrastrado a cualquier lugar. Al despertar vi un techo de color blanco. Sentí rápidamente un aire muy frío pasar por todo mi cuerpo. Al ver mejor en dónde estaba y ver a la persona que estaba dormida al lado de mí, me di cuenta de dónde estaba. Era un hospital y mi padre estaba al lado de mí sujetándome la mano, pero no sentía nada. Sentía que algo en mí me faltaba, algo valioso, algo fundamental en mí.
Al despertar mi padre se alegró mucho de verme, me dijo que estuve inconsciente ya casi un mes, esa noche en realidad se prolongó casi un mes desde ese día que desperté ahí, dicen que me he vuelto una persona lejana, apática, que nunca muestra sentimientos, que parece siempre pensativa pero no sabría qué decir porque ni yo mismo sé qué es eso ahora. Creo que es mi turno de comenzar la sección de creepypastas. Les contaré una historia mientras esta ciudad cambia un poco. La visita nocturna. Dos chicas jóvenes, Adriana y Katy, eran mejores amigas de toda la vida. Desde niñas, siempre habían estado juntas casi como hermanas. Esto no cambió al crecer, ya que decidieron estudiar en la misma universidad, y al irse ambas de sus hogares donde vivían con sus padres, alquilaron un apartamento para las dos en un edificio de al menos 28 pisos. Las chicas estaban fascinadas al haber obtenido su alquiler en lo más alto, siendo la vista muy hermosa. Adriana por el momento solo atendía a sus estudios, sin embargo Katy ya tenía un trabajo el cual era un poco complicado al ser de madrugada. Ella salía a eso de las 10 de la noche y regresaba hasta el día siguiente. Era un trabajo de limpieza en un edificio que permanecía abierto 24 horas, así que Adriana se quedaba sola durante toda la noche. Pero cada vez que Katy se iba y Adriana se disponía a revisar sus tan importantes estudios, recibía una visita inesperada todas las noches después de las 12, cuando la oscuridad y un silencio cómplice reinan tanto afuera como dentro del apartamento, salvo por la tenue luz de la lámpara que ilumina los libros de la chica. Ojos rojos carmesí y piel pálida y arrugada, se asomaba por la ventana del cuarto, mirando fijamente a Adriana, sonriéndole, como ansiosa por entrar. Solo ella sabía con qué intención. Adriana permanecía petrificada, casi sin poder gritar ni moverse, mientras aquella cosa, utilizando sus largas y horribles uñas, arañaba el vidrio, tal vez tratando de debilitarlo y poder entrar. Adriana, siendo una chica criada en una familia con una historia llena de eventos sobrenaturales, mantenía una vela encendida frente a la ventana. Solo esta especie de resguardo parecía ser lo que evitaba que aquella terrorífica aparición entrara. Luego de permanecer allí varias horas, simplemente desaparecía, y era entonces cuando Adriana por fin podía recuperar su movilidad, y con lágrimas recorriendo sus mejillas por el terror el vivido, lograba quedarse dormida hasta el día siguiente, cuando su amiga Katy regresaba en la mañana. Al llegar Katy, encontraba a su pobre amiga despierta, algo nerviosa y con su rostro indicando la falta de descanso. Katy sabía perfectamente lo que afectaba a su amiga, debido a que Adriana ya le había comentado sobre las visitas nocturnas que recibía. Sin embargo, Katy no era muy creyente de esas cosas, y más bien acusaba a Adriana de estudiar demasiado y tener visiones. Así transcurrieron muchas noches, hasta que un día las chicas tuvieron una conversación muy peculiar. Adriana, yo no estoy segura de lo que te pasa, pero me preocupa verte todas las mañanas dormida aferrada a tu almohada como si te fuera la vida en ello, y esa vela encendida va a provocar un incendio en cualquier momento mientras tú duermes. Dime qué puedo hacer para ayudarte, preguntaba Katy, muy angustiada por su mejor amiga. Pero Adriana, lejos de entrar en esa conversación, con sus ojos llorosos, prefirió recordarle un evento que ambas vivieron cuando apenas eran unas niñas curiosas, algo que al parecer no terminó muy bien en ese momento. Katy, quiero pedirte perdón, ahora después de tanto tiempo, te imploro que me perdones, por esa vez cuando hace mucho tiempo, cuando yo prácticamente te obligué a jugar ese endemoniado juego conmigo, pensando que no iba a pasar nada, y luego algo espeluznante entró en tu cuerpo, y te mantuvo 2 semanas actuando como si fueras otra persona, una persona violenta y con odio, para luego dejarte en un trance y desaparecer. Yo no sabía lo que hacía, yo pensé que solo era un juego, y jamás se me ocurrió que te iba a suceder todo eso. A medida que Adriana se disculpaba con Katy por aquella situación ocurrida hace tanto tiempo, temblaba y lloraba cada vez más, hasta que su amiga la interrumpió para consolarla y apoyarla.
Amiga, ya eso pasó, yo nunca te culpé a ti, tampoco creo que algo haya entrado en mi cuerpo, fue solo un problema psicológico que tuve, tal vez por la edad y la impresión, pero eso ya no importa. Aparte de eso, creo que debo ir a ver a un doctor. Todas las noches cuando estoy en el trabajo, me da mucho sueño y busco un lugar donde dormirme, luego despierto en la mañana, por suerte nadie me ha descubierto, pero no creo que sea normal, ¿sabes qué? Esta noche no iré a trabajar, y me voy a quedar aquí contigo, Adriana, eres mi mejor amiga, y si alguna bruja cree que puede volar hasta la ventana para asustar a mi amiga está equivocada, la enfrentaremos juntas. Las palabras de Katy, lejos de confortar a una ya perturbada Adriana, lo que hicieron fue disparar su pánico como nunca antes. No, Katy, tú debes ir a trabajar, no quiero que te quedes aquí, es muy peligroso, no quiero que veas a esa cosa, no te preocupes, yo la controlo, no podrá entrar mientras tenga esa vela allí, no lo hará, por favor Adriana, ya lo he decidido, hoy me quedo contigo, ya verás que no sucede nada. Adriana, después de escuchar la determinación de su amiga, y de comprobar lo mucho que se preocupaba por ella, asintió con la cabeza y con resignación aceptó la idea de su amiga Katy. Ese día las dos chicas conversaron, rieron y pasaron un momento increíble, era como si Adriana estuviera despidiéndose de Katy, pero sin decirlo. Al llegar la noche, ambas se dispusieron a dormir, no sin antes Katy darle un último resguardo a Adriana. Amiga, esta noche yo te cuidaré, pero si ese demonio llegara a entrar, tócalo con esta cruz que me dio mi abuela hace mucho, lo quemarás seguro, y se irá. Adriana empuñó la cruz con algunas lágrimas en sus ojos, mientras Katy se quedaba dormida, pero Adriana, antes de hacer lo propio, misteriosamente escribió una nota, la colocó sobre su pecho, y se durmió. Nuevamente el silencio se apoderó del cuarto justo a la medianoche, y Adriana fue despertada por una sonrisa macabra que provenía esta vez desde dentro, muy cerca de ella. Al retirar lentamente la sábana que cubría su aterrada mirada, pudo ver a aquella horrible mujer, mirándola fijamente, y con la vela que tantas noches la había protegido sosteniéndola en sus huesudas manos, para luego apagarla de un soplido. Adriana, como de costumbre, no podía moverse, y aquella cosa se acercaba más y más a ella, sus largos brazos y manos la tomaron por el cuello, evitando que el aire pasara a su garganta, los ojos de Adriana se desorbitaban y sangre salía de ellos mientras era ahorcada con enorme fuerza. Lo único que pudo hacer antes de morir, fue tocar la frente de aquella cosa con la cruz que le dio su amiga, logrando que el ser que la atormentaba la soltara y se retirara dando un alarido infernal. De igual forma, Adriana murió. Al día siguiente, cuando los rayos del sol entraban por la ventana, Katy despertó, solo para encontrar el macabro hallazgo de su amiga estrangulada. Katy lloraba desconsolada, no entendía cómo no se percató de nada, y mientras sollozaba, encontró la nota en el pecho de Adriana con un mensaje que decía: Amiga, siento mucho lo que pasó cuando éramos niñas, pero ya no puedo seguir viviendo así, siento mucho que hayas tenido que vivir con eso dentro de ti, pero al morir yo, creo que estarás liberada. Adiós, tu amiga por siempre. Katy dejó caer la nota impresionada sin entender qué pasaba, sintió un ardor muy agudo en su frente, y al verse en el espejo, la marca de la cruz era perfectamente visible, revelando quién era ella, y todo lo que Adriana le estaba ocultando. Katy se quedó inmóvil, giró su cuerpo hacia la ventana para luego caminar despacio, abrirla, y con una sonrisa macabra en su rostro, y unos ojos rojos como la sangre, lanzarse al vacío. Fue el final de una larga amistad, tal vez demasiado larga. Si no les pareció interesante o por lo menos los asustó, prepárense para la siguiente creepypasta. La encontré muy interesante, espero que a ustedes también. Una cara graciosa. Esteban se encontraba sentado en la sala, bebiendo una cerveza aquella noche de viernes. Observaba un partido de fútbol cuando en medio de una tanda comercial sintió la imperiosa necesidad de ir al baño. Caminó hasta la escalera cuando vio a su pequeña hija de 5 años sentada en uno de los escalones. La niña se encontraba muy entretenida haciendo una morisqueta. Sacaba la lengua y estiraba su boca con ambas manitos. «Hola, hija, ¿en qué estás?», preguntó su padre sonriendo con curiosidad.
Estoy haciendo caras graciosas, contestó la pequeña. Oh, ya veo, contestó Esteban y sin perder más tiempo, se dirigió al baño del segundo piso a hacer sus necesidades. Posteriormente, al descender por las escaleras, se fijó que su hija continuaba riéndose y haciendo esas caritas graciosas hacia un punto determinado de la sala. El hombre no pudo evitar sentir curiosidad. ¿Y a quién le haces esas caritas tan chistosas? Estoy copiando la que hace esa señora de la trenza, dijo la niña y apuntó con su manito a un rincón a media altura de la sala. Esteban volteó, pero sabía que en la casa no estaban más que su hija y él, no había nadie más con ellos. ¿Y qué está haciendo esa señora?, preguntó el joven hombre. Está haciendo caras graciosas. Esteban solo sonrió. Continuó bajando los peldaños de la escalera hasta que llegó abajo. Iba a dirigir sus pasos hacia el sillón cuando algo que le dijo su hija le hizo detenerse. Ella tiene su trenza alrededor del cuello, dijo de pronto la niña. Esteban, extrañado, retrocedió lentamente por sus pasos hasta llegar nuevamente a un lado de su pequeña hija. Una vez allí le pidió a la niña que repitiera una vez más lo que acababa de decir. La pequeña entonces apuntó con su manito y dijo: la señora está colgando de su trenza y hace caras graciosas. Posteriormente la pequeña niña comenzó a hacer una mueca que dio cuenta a Esteban que era igual a la que haría alguien que se estuviera ahorcando. Otra de las cosas que me alegra de vivir en esta ciudad, nunca puedes ver cosas más raras de las que ves a diario. Antes de cualquier cosa, ¿me podrías decir quién es esta niña? Es una larga historia, te la contaré mientras vamos a ver a Kurumi, o cuéntanos una creepypasta. Mi última creepypasta se titula El primer paso. Ignacio se encontraba en el minimarket pagando en caja las cosas que había ido a comprar. Carla, la cajera, le sonríe al muchacho mientras va pasando una a una las cosas por el lector de barras. ¿Jabón, alcohol, quitamanchas y solo una pieza de pan?, preguntó Carla extrañada. ¿Estás a dieta o algo por el estilo? No, contestó el chico con una sonrisa, no es para mí, es para un perro, uno sucio y abandonado que duerme atrás en un callejón. Oh, qué tierno eres. Nunca imaginé que fueras tan humanitario. Solo le doy un pedazo de pan, no estoy salvando el mundo con ello. Pero al menos es un lindo primer paso, ¿no te parece? Ignacio se quedó observando un instante a la cajera en silencio sin saber qué responder, para luego finalmente solo sonreír. Lo que tú digas, Carla. Ya era de noche en la ciudad y los faroles de la calle uno a uno comenzaban a encenderse. Ignacio no dejaba de temblar y esto no era causa del frío, sino que por cada paso avanzado se acercaba más y más a algo que días antes había vislumbrado solo como una absurda clase de fantasía, y ese algo era dar muerte a un perro de la calle con el cual se había encariñado levemente. Sabía que tras concretarlo era probable que su vida cambiara 100%, y esta era precisamente la idea que le atraía: dejar la inercia de su vida atrás y reemplazarla por el éxtasis de vivir en constante riesgo. Debo estar loco por estar siquiera considerando esto, pensaba mientras caminaba sin detenerse hacia el callejón donde se encontraría su víctima. Por favor, que alguien lo haya adoptado, que se haya muerto de hambre o se haya ido a dormir a otro lado esta noche, repetía en su interior como una plegaria para así tener una excusa y abandonar lo que se había propuesto. Debo estar loco por seguir caminando sin siquiera detenerme. Es probable que solo sea por querer ver hasta dónde soy capaz de llegar. Lo más probable es que llegue a la esquina, me cerciore de que el perro está todavía allí y al hacerlo le deje el pan en el suelo para luego darme la media vuelta y regresar sano y salvo a mi casa. Un panorama fantástico, pensaba, pero también sabía que no había preparado todo esto en vano solo para llegar allí y no hacer absolutamente nada. Lo tenía todo meticulosamente calculado, nada podría salir mal. Entonces, ¿por qué arrepentirse ahora que estaba a puertas de dar un vuelco determinante en su vida? El muchacho llegó por fin a la esquina del ya mencionado callejón, solo era cosa de echar un vistazo hacia el fondo y comprobar si el perro se encontraba ahí o no. Ignacio respiró hondo, cerró los ojos y finalmente se asomó para ver.
En efecto, el perro callejero con el cual había pasado tantas horas durante la semana permanecía recostado con una mirada triste junto a un depósito de basura. La escena era como para partir el alma de cualquiera, incluso la de Ignacio. «Perro idiota», murmuró el muchacho fastidiado, «pensar que pudiste haberte salvado si tan solo te hubieses marchado hoy de este lugar». El chico se ciñó la chaqueta y luego acarició levemente el filo del cuchillo que escondía de forma efectiva bajo la manga de su brazo derecho, sacudió sus hombros para ver si así podía controlar mejor sus temblores, y como si nada se adentró en el callejón con paso ligero. El rostro del perro se iluminó de alegría y pareció irradiar felicidad al verle acercarse. De un salto se puso de pie y se abalanzó sobre el muchacho moviendo la cola. «Jeje, sí, yo también te extrañé, mugroso perrito», dijo Ignacio mientras lo apartaba sutilmente. El muchacho lo llevó hacia un rincón oculto formado tras el depósito de basura y allí se sentó junto a él. Lentamente fue sacando el pedazo de pan de la bolsa de la tienda, pero el perro, extasiado por el aroma, casi no le dejaba tranquilo. «Aguarda, perro loco, te aseguro que si supieras lo que se viene no querrías apresurarte tanto. Toma, te compré este pedazo de pan». Apenas si depositó el pan en el suelo, el perro lo tomó en su hocico y comenzó a morderlo salvajemente. «Sí que tenías hambre, disfruta tu última cena». Ignacio decía estas cosas solo para darse valor, sabía que tenía miedo y que lo mejor era quizás volver a casa y olvidarse de todo lo que había pensado, leído y escrito sobre la vida y la muerte durante esos días. ¿Por qué no mejor volver a casa con mi padre y mi insoportable hermana menor? Pensaba, mañana sí volveré a la escuela limpio y digno, limpio y digno. Se sintió hasta un poco avergonzado de ocupar palabras tan vacías, cursis y que no significaban absolutamente nada para él. ¿A quién engaño?, se dijo al fin con un tono casi fúnebre. La verdad es, quiero asesinarte, perrito, quiero y deseo hacerlo. Pero como es algo aún desconocido para mí, pues tengo miedo de llevarlo a cabo, no sabría explicártelo. Ha de ser igual a lo que sienten los ladrones novatos, quieren cometer un atraco que los haga millonarios, pero no quieren ensuciarse las manos tampoco. El perro terminó de devorar la pieza de pan y comenzó a lamer cariñosamente la mano del muchacho en acto de gratitud. «Eres un can bastante simpático. No mereces morir sin un nombre. A ver, ¿cómo te podría llamar?». El animal se recostó en las piernas del muchacho y acomodó su hocico sobre una de sus rodillas para dejarse acariciar. Ya se te bautizó como Apocalipsis. No me preguntes, es lo primero que se me ha venido a la mente. No puedes negar que es un nombre con cierto estilo. Ignacio recostó su cabeza sobre el muro que tenía a sus espaldas y miró a las estrellas mientras continuaba acariciando el lomo del inocente animal. Por un momento sintió que de alguna forma estaba siendo bueno con el perro, más que mal se encontraba abandonado, merced del hambre y el frío. ¿Qué tan compasiva podría ser su muerte? Todos los días mueren perros, se dijo de pronto. Mi justificación podrá ser débil, pero al menos soy auténtico. El muchacho continuaba acariciando al perro de forma sintomática. Pasaron varios minutos hasta que el impulso que tanto esperaba finalmente llegó a su cabeza. Sabía que esto debía ser rápido, si se detenía por un segundo podía significar el fracaso de todo lo antes planeado. Rápidamente sacó el cuchillo oculto bajo la manga de su brazo derecho, lo empuñó en altura y aguantando la respiración, dejó caer su mortal filo una y otra vez en las costillas del desafortunado animal con furia. El perro comenzó a aullar de dolor, mucho más ruidoso de lo que el chico hubiese esperado. Nervioso miró para la esquina del callejón por si algún transeúnte impertinente hacía su aparición, pero el lugar se encontraba vacío. El can se negaba a guardar silencio, y Ignacio creía que estaba dando estocadas demasiado débiles, así que optó por cambiar de estrategia. Temblando dirigió sus ataques a la garganta del moribundo perro para detener así su terrible llanto. Bastaron solo unos segundos para que el silencio volviera a reinar. Ignacio apartó el cadáver del animal a un lado y con dificultad luego logró ponerse de pie.
Pensó en esconder el cuerpo del animal o dejarlo dentro del tacho de basura, pero luego cambió de planes, como si de alguna manera tuviera interés en que posteriormente alguien se encontrara con el macabro hallazgo. Mirando para todos lados, guardó el cuchillo ensangrentado en el interior de una bolsa plástica que traía en su bolsillo, respiró hondo y dio un último vistazo al desdichado animal que yacía muerto bajo sus pies. Tranquilo, Ignacio, no todas las vidas valen lo mismo, se dijo a sí mismo, solo mira el contenido de los platos que sirven en los restaurantes. Finalmente, y un poco más calmado, dio un paso para dirigirse a casa, su primer paso. El momento que todos han estado esperando, y no me he referido al clímax del video, la sección de misterios, sino a mí. Hoy les tengo un misterio emocionante, más de uno de ustedes va a ir a buscarlo por internet, pero primero una rápida introducción. Ya saben que en cualquier guerra, siempre pasan cosas algo inusuales, como el tipo que tomó granadas sin su seguro y las devolvía a sus enemigos, o que Hitler tenía visiones muy raras, o que los aliens planearon esas guerras para reducir la cantidad de personas sobre la faz de la Tierra, para luego dominarnos y hacernos sus esclavos. Más allá de esas historias, me gusta un misterio acerca de lo sucedido en 1915 en Turquía en el transcurso de la Primera Guerra Mundial. 267 soldados británicos, dispuestos a morir por su patria, se encontraban marchando cerca de un riachuelo para atacar a sus enemigos al tiempo que se acercaban a su posición estratégica. Una misteriosa nubosidad se acercaba a ellos. Entre más se acercaban a susodicha nubosidad, de esta se hacía más densa y más difícil de ver. Al acercarse, los aliados de los ingleses descubrieron algo un poco peculiar. Lo extraño no fue lo que vieron, sino lo que no vieron, porque en ese instante no había señales de ninguno de los 267 soldados británicos que entraron en esa extraña nubosidad. Se teorizó que pudieron haber sido retados por los enemigos, pero al preguntar por ellos a los enemigos, estos no sabían de lo que hablaban. Al buscar algún cadáver por la zona no se encontró nada, y tampoco se puede decir que hayan desertado, ya que ninguna de sus familias lo volvieron a ver y no sería tan buena idea hacerlo en territorio enemigo. Los únicos testigos de ese hecho son un escuadrón de soldados de Nueva Zelanda. Interesante, ¿no creen? Ciudad, siempre hay una hermosa neblina que cubre la ciudad. Eso es todo por hoy. No olviden darle like al video, suscribirse y darle a la campana. Recuerden, son las nuevas reglas de YouTube. Hasta un próximo video.